Tema general: Filadelfia. Quien tiene oídos, oiga. Estamos en el mensaje número 5, cuyo título es El surgimiento de la raíz de la degradación de la iglesia en el siglo II. La lectura de la Biblia: Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, y en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún quería aprovechar para comentar un poco con relación a la práctica de la iglesia primitiva, la vida de la iglesia que el Espíritu estableció. Está en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Allí dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, este fue el único modelo que nosotros vimos cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, que fue dejado a nosotros. ¿Cómo se practica la vida de la iglesia? O por lo menos, ¿cuál es el principio? Y el principio que nos fue dejado es que la iglesia, ella perseveraba. Los hermanos allí en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En verdad, esta palabra doctrina, cada vez que se habla de doctrina, es enseñanzas. Entonces, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión. Aquí establece un principio, ya lo hablé varias veces, establece un principio muy importante, que todo comienza por la palabra de la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir, nadie inventa una predicación, por más conocedor de la Biblia que sea, por más elocuente que sea. Él no tiene el derecho de en la iglesia preparar una buena doctrina, sino que Dios es quien levanta a sus apóstoles. Cristo levantó a sus apóstoles y Él establece como canales para hablar la palabra de Dios a la iglesia. Entonces, esta es la enseñanza de los apóstoles. Y es esta enseñanza de los apóstoles es la que da la dirección a la iglesia. Esta enseñanza de los apóstoles que hoy nosotros usamos para entender mejor, nosotros hoy lo usamos como la palabra profética. Entonces, la palabra profética, cuando es hablada a la iglesia, ella da dirección a la iglesia, ella gobierna la iglesia, ella funciona como los muros de Jerusalén, y dentro de estos muros de Jerusalén, quien gobierna es Dios. Y Dios gobierna a través de la palabra, y Dios usa sus canales, que son los apóstoles, para dar las enseñanzas de los apóstoles, y la iglesia simplemente tiene comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Gracias a Dios es lo que nosotros estamos haciendo. El Espíritu poco a poco nos trajo a esta realidad. Hoy nosotros tenemos la palabra profética. Inmediatamente tenemos un grupo de hermanos produciendo en la inmersión en la palabra, y un grupo ya comenzando a trabajar en el alimento diario, y un grupo ya en el domingo a la noche, domingo a la tarde, nosotros ya tenemos la inmersión del lunes lista, y en el día lunes nosotros tenemos toda la semana lista. Así, los hermanos todos pueden durante aquella semana entrar en la palabra, inmersión, grito de guerra, y hacer inculcar la palabra. Imagínense, aquella palabra tan fresca ya está siendo trabajada, rumeada en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, es impresionante lo que el Señor hizo, porque en el pasado, a pesar de que nosotros queríamos producir con rapidez el alimento diario para que todas las iglesias siguiesen
en el mismo paso, pero había dificultades. Por ejemplo, la lengua portuguesa salía primero, después la lengua española y después los otros idiomas. Entonces existía un desfasaje entre un idioma y otro, que hoy puede existir aún, pero cada vez estás llegando al mismo paso. Esto es alimento diario, pero la producción y la práctica de la inmersión de la palabra es inmediata para cualquiera que sea el idioma: portugués, español, inglés, alemán, francés, italiano, coreano. ¿Qué más? ¿Me olvidé de alguna? Entonces, inmediatamente en África, ellos están practicando esta semana lo mismo que ustedes. Hermanos, miren lo que el Señor está haciendo. Verdaderamente, esta misma práctica se esparce por toda la tierra. Entonces, el Señor realmente tiene su reino de los cielos viviendo en realidad y produciendo vencedores que participarán de la manifestación del reino de los cielos. Entonces, hermanos, esta es la manera que Dios estableció, y la iglesia dio vuelta y llegó, gracias a Dios, llegó a este punto. Volvimos a este principio y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, y con esto producimos una vida de la iglesia normal que está representada por el partimiento del pan y las oraciones. Y en cada alma había temor. Es Dios que gobierna, no es el hombre que dicta las reglas. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y los apóstoles que temían después de la partida del Señor Jesús no sabían qué hacer, no tenían poder para hacer las cosas, pero el Señor le dio poder a ellos para ejecutar la obra de Dios a través de la palabra y complementando. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas estas cosas. Quería complementar esto, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este era un principio de uso de los recursos materiales, que ellos hacían esto. El Espíritu les tocó de tal manera, yo creo que fue espontáneo, todo fue espontáneo. Ellos percibieron que ellos hacían parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, algo orgánico. Entonces ellos eran algo fuera del mundo, aunque viviesen en el mundo, pero no pertenecían al mundo. Era una comunidad diferente, extramundo, fuera del mundo, y de repente no importaba si ellos tenían muchos bienes o otros tenían más propiedades, otros no tenían propiedades, pero todos ellos vendían todo lo que ellos tenían y entregaban a los pies de los apóstoles, y ellos vivían todo en común, todo era común, todos vivían igual. Y hermanos, esto, de acuerdo con la necesidad de cada uno tenía, los apóstoles tenían una administración financiera y daba para la necesidad de cada uno. Este era el principio, pero nosotros hablamos esto, que esta práctica no tuvo continuidad, porque realmente es muy complicado vivir todos nosotros en común, comer juntos y tener una sola caja para la necesidad de cada uno. Imagínense cómo administrar esta caja. Entonces era muy difícil. Entonces, hermanos, pero el principio permanece. El principio tiene que permanecer, y nosotros estamos volviendo a este principio del principio. Entonces, ¿cuál es este principio? El principio es el siguiente: no importa cuál es su profesión, cómo usted hace. Nosotros decimos para ganarse la vida. ¿Qué usted hace? ¿Cuánto usted cobra? No importa. Todos nosotros que ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo, nosotros hacemos parte del potencial de ganar dinero, el potencial de tener recursos financieros, también para nosotros, para la iglesia, para el Señor.
Y hoy nosotros debemos pensar así. Aunque el Señor no exige que usted venda sus propiedades y hacer con que todos vivan en común, sus propiedades, sus bienes continúan siendo suyos, pero usted tenga la conciencia de todo lo que yo tengo es del Señor. Yo soy solamente un administrador de los bienes que el Señor me confió. Entonces, hermanos, el Señor va a cobrarnos a nosotros. Cada uno de nosotros debe en lugar de entregar en la mano de los apóstoles como era en la iglesia primitiva, y los apóstoles después, yo tengo que pagar la mensualidad de la escuela. Entonces, ahí los apóstoles le daban el dinero para pagar la mensualidad escolar. Imagínense, qué dificultad era esto, aún creciendo el número de hermanos. ¿No es mejor que usted administre esto solo pensando que el dinero es del Señor y el Señor me da libertad de que yo administre? Él me entregó la responsabilidad de administrar el dinero que está en mi mano, pero es de Él. Él me dio la responsabilidad de que yo la administre. Entonces, conforme voy pagando el alquiler de mi casa, la mensualidad de mi hijo, el supermercado, yo sé que ese dinero es del Señor. Entonces yo voy a tener temor de usar en cosas que yo no necesito. Los hermanos me entienden. Entonces, todo lo restante, hermanos, es del Señor. El Señor me suple para mi necesidad. Hermanos, esto no es comunismo. Porque si fuese comunismo de esta primera manera, esta primera práctica puede dar la idea de comunismo, porque imagínense, todo tienen la caja común, usted tiene un auto mejor que el otro. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso? Usted tiene un auto mejor que el otro. No tenemos una caja común. ¿Por qué usted tiene un auto mejor? No, el Señor no exige esto de usted. Cada uno tiene su padrón de vida. El Señor permite que usted viva ese padrón de vida. No necesita que usted baje el padrón de vida que usted tiene para que otro levante el padrón de vida. No es comunismo. El Señor administra, el Señor entrega la responsabilidad de que usted administre el dinero de Dios a usted, y el Señor le va a cobrar un día, le va a pedir cuenta. Entonces vamos a administrar bien los recursos del Señor. Los recursos que están en nuestra mano son dados por el Señor. Entonces, ¿qué vamos a administrar, hermanos? Es usar realmente para nuestra necesidad, nuestra familia. Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor no va a retener, pero vamos a usar. Pero mi cabeza es que todo lo que yo tengo es del Señor. Es para el avance de la obra del Señor, avance del Evangelio. Y cuando yo entrego a los apóstoles, no va en el bolsillo de los apóstoles. Es para que la obra se expanda, para avanzar en África, para avanzar en Europa, en América del Norte, Oceanía, Oriente, para la obra del Señor. Para que nosotros prediquemos el Evangelio a toda la tierra habitada, para traer el fin enseguida. No tiene mucho sentido quedar viviendo aquí en la tierra, sino es para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de nosotros vivir aquí en la tierra? ¿Gracia cuál es? ¿Tener mucho dinero, un buen automóvil, una buena casa? No, eso no trae satisfacción. La gracia de vivir aquí es vivir para hacer la voluntad del Señor y traer el reino de Dios de regreso, edificar la casa de Dios. Este es nuestro encargo, ¿no es así? Entonces nuestro dinero debe ser usado para esto. Entonces ahí el Señor, hasta hoy, el Señor está haciéndonos hacer avanzar un paso más. Surgió una necesidad, África. Gracias al Señor, en esta última conferencia, desde la conferencia Generación Santa final de los adolescentes y jóvenes, y principalmente en la conferencia internacional, los cooperadores trabajaron muy bien y nosotros levantamos un buen recurso para entrar en África, 1.800.000 reales. Nosotros conseguimos ese dinero para entrar, pero dada la necesidad, nosotros necesitamos preparar para la conferencia histórica en octubre y aún, imagínense, hermanos, nosotros pretendemos traer a los hermanos líderes de cada país africano y los hermanos que tienen influencia,
que es importante que ellos participen de esta conferencia. Nosotros tenemos que tener los recursos para traerlos, recursos para alojarlos, recursos para alimentarlos, para que realmente esta conferencia en África sea un marco en la vida de ese continente. Y siendo un marco en ese continente, puede tener seguridad que va a favorecerlo a usted. Pero usted va a decir, yo estoy en Europa, no estoy en África, pero va a favorecerle a usted, porque yo creo que eso va a ser un marco para iniciar el contagio regresivo del regreso del Señor. Porque esta visión el Señor dio al hermano Don en 1999 y 2000, para que África es como aquel feto, indicando que nosotros necesitamos trabajar en ese feto para el surgimiento del hijo varón, para que el Señor pueda volver. ¿Está bien? Entonces, ahí sí, ahora. Entonces nosotros hemos trabajado para levantar 1.800.000 y ahora, gracias a Dios, varias regiones de Brasil están practicando los inversores del reino. Y cuando yo regrese para allá, yo voy a comenzar a levantar inversoras del reino. Porque así que yo vuelva esa misma semana, esta semana ahora, va a tener el Congreso de las Mujeres en la estancia. Van a estar entre 1.200 mujeres allá. Y nosotros vamos a levantar 1.200 inversoras allá. ¿Está? Entonces, hermanos, miren nuestro potencial. Entonces nosotros no necesitamos levantar una necesidad para comenzar a levantar el dinero. No. Nosotros vamos todos los meses tomar de aquello que yo necesito para vivir, aquello que yo necesito para vivir, el resto ofrendo para el avance del Evangelio, y la obra siempre tendrá un valor en la caja para invertir. Tiene un recurso antes, no un recurso después. Después de teniendo la necesidad, nosotros vamos a levantar. No. Por ejemplo, usted que es jefe de una familia, usted levanta dinero después que tiene la necesidad, o usted tiene que tener el dinero en la caja para administrar su casa. Usted tiene que esperar que sus hijos le digan, ay, papá, estoy muriendo de hambre, entonces va a trabajar usted para ganar dinero. No, usted hace esto, no tiene dónde vivir, para alquilar una casa tiene que pagar alquiler. ¿Usted va a trabajar para pagar el alquiler? No, usted tiene que tener el dinero antes. Entonces, en la obra del Señor también tiene que tener el dinero antes. ¿Ustedes entienden? Entonces, nosotros vamos a cambiar. Vamos a volver a la práctica de Hechos 2. ¿Está bien? Y yo creo, hermanos, el Señor realmente va a bendecirnos mucho. Puede tener seguridad. Quien invierta en el reino, usted no se va a empobrecer. Por el contrario, el Señor te va a suplir ricamente todo lo que usted necesita. Amén. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. Yo estoy dentro para contextualizarlos a ustedes. Estoy dentro de la historia de la iglesia del primer siglo. Yo les mostré a ustedes que el gran villano de la historia de la degradación de la iglesia es no dar valor a la palabra profética, la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. El primero, el apóstol que el Señor usó fue el apóstol Pedro, juntamente con los 12 apóstoles, pero era él quien hablaba por el Señor, y gracias a Dios, a través de su hablar, en el primer siglo, al primer comienzo de la vida de la iglesia, hubo una expansión muy grande en la región de Judea, de Jerusalén. Millares de personas eran salvas, pero después, ¿quién fue? Fueron salvos también muchos sacerdotes, muchos que eran de la religión judía, judía, también se adhirieron a la fe, y con eso, hermanos, ellos trajeron la práctica del judaísmo también en la iglesia. Y, hermanos, no consigue mezclarse la fe con la práctica del judaísmo. Entonces, eso trajo muchas dificultades. Y esto prácticamente cerró el espacio
para que el apóstol Pedro pueda avanzar aún más. Ahí el Señor levantó al apóstol Pablo y usó a Pablo para entrar en el mundo de los gentiles. Y gracias a Dios, a través de la revelación de Jesucristo, que Dios daba a este vaso, este canal, y este canal que hablaba la palabra de la revelación de Jesucristo, comenzó a ejecutar obras. Y esta palabra fue levantando iglesias y más iglesias, comenzando por Antioquía, la iglesia en Antioquía, ganando Siria, Cilicia, ganando a toda Galacia, a Asia Menor, y avanzando a Macedonia, entrando a Nacaya, y avanzó al continente europeo. Y en su tercer viaje, cuando él fue a Roma, él fue llevado este evangelio a Roma y se esparció a todo el mundo de aquella época. Hermanos, gracias al Señor por el ministerio del apóstol Pablo, pero que también los mismos judaizantes que perjudicaban en Jerusalén también iban detrás de Pablo. Donde él iba levantando iglesias, estos judaizantes también iban allí para decir que no basta creer solo en Jesús, era necesario practicar la circuncisión y también guardar la ley de Moisés. Y de esta manera fue distrayendo al pueblo de la palabra profética, de la única palabra que la iglesia, que da dirección a la iglesia. Hermanos, de esta manera sacó a los hermanos del enfoque de la palabra que el Señor estaba trayendo a través del apóstol Pablo. Y no solo esto, allí era costumbre, estaba la cultura griega, y la cultura griega es una cultura de democracia. Por eso, hermanos, ellos creían que en la iglesia debería ser más democrático, y no solo Pablo hablando, Pablo trayendo la palabra de Dios, sino que también otros hombres elocuentes podrían también participar de la administración de la palabra. Por eso en Corinto surgieron partidos, divisiones diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Ahí comenzó a traer la confusión por causa de la cultura de la democracia de los griegos. Hermanos, en la iglesia no es democrática. La iglesia tiene un gobierno teocrático. Es Dios quien gobierna. No es la democracia que gobierna la iglesia. No es la mayoría, no es la opinión de la mayoría que es decidida. No, es Dios quien gobierna. Pero ¿cómo Dios gobierna? En la iglesia, la autoridad del Espíritu Santo tiene que ser respetada. Entonces, ¿cómo? El Espíritu Santo tiene la autoridad en la iglesia. ¿Cómo Dios gobierna la iglesia? Esto es un asunto muy abstracto. Estos 20 siglos no consiguieron entender esto. Finalmente, el Señor nos dio esta gracia. Nosotros estamos entendiendo que Dios gobierna la iglesia es por medio de la palabra. Ahí no hay confusión, hermanos. O usted reconoce que esa palabra viene de Dios, o usted no lo reconoce. Si usted no lo reconoce, usted está fuera del gobierno de Dios. Pero si usted lo reconoce, está dentro del gobierno de Dios, y Dios hace la iglesia prosperar a través de su palabra, con señales y milagros, confirmando la palabra, y la obra avanza. Y es así que está sucediendo. Por eso, hermanos, el arma principal del enemigo de Dios es atacar la palabra profética, la enseñanza de los apóstoles, distrayendo a la iglesia con muchos otros tipos de hablar, de palabras. Pero gracias a Dios, en nuestros días, muchos tienen esta claridad y están cooperando con la palabra. Y principalmente el Señor levantó un grupo de adolescentes con amor que ellos tienen por la palabra, la dedicación que ellos tienen por la palabra. Hermanos, es algo impresionante. ¿No ustedes perciben aquí? Estoy viendo 4 jóvenes aquí, solo anotando. Aquí hay uno más, hay 2 allí. Los adultos no anotan como ellos. Ellos están allí dedicados. ¿Por qué? Porque ellos aman la palabra. Ellos
realmente creen que esta palabra viene de Dios, que esta palabra hace la obra y ha cambiado sus vidas. Y ha cambiado la vida de muchos otros adolescentes, de sus padres, familiares. Esta palabra, de hecho, hermanos, está haciendo la obra. Y nosotros, los más adultos, los más complicados, estamos siendo ayudados por su simplicidad. Nosotros también, poco a poco, estamos creyendo que esto funciona. Si algunos de nosotros más viejos cuestionábamos, pero viendo lo que el Señor está haciendo en medio de ellos, nosotros pasamos a apreciar. Por eso el Señor habló en Mateo 18, en cuando nosotros los adultos preguntamos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el primero? El Señor dijo, si ustedes no se convierten, no se hacen como este niño, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Hermanos, en el reino de los cielos se entra para estos que tienen esta simplicidad y creen en la palabra del Señor. Y entonces el Señor tiene cómo hacer la obra, porque esta palabra trae poder, y este poder es el que hace la obra de Dios. Y ustedes saben, cuando llegó al final del ministerio de Pablo, y ya por el hecho de los hermanos haber quedado algunos años en la prisión de Roma, no teniendo cómo visitar a las iglesias presencialmente, poco a poco muchos perdieron el aprecio a la palabra. Y cuando llegó al final, yo leí ayer para ustedes, cuando llegó al final de su vida, en 2 Timoteo, cuando él escribió la última carta a Timoteo, fue en el año 67, fue el año en que él fue martirizado. El año 67 fue el año en que él fue martirizado por el emperador Nerón. Y así, hermanos, terminó su ministerio. Y cuando él escribió la última epístola, él dijo, todos los de Asia me han abandonado. Alguien que fue tan usado por el Señor. Hermanos, si usted quiere tener claridad sobre el plan de Dios en la Biblia, usted tiene que leer las epístolas de Pablo, no hay cómo. El Señor le dio grande revelación a este hombre y al final todos los de Asia me abandonaron y muchos fueron entrando en herejías, entrando, amando al mundo, etcétera, etcétera. Y esto para advertirnos, nosotros no podemos nunca perder el amor por la palabra profética y creer que esta palabra hace la obra de Dios. Y ahí, hermanos, el Señor levantó a Juan. Yo necesitaba terminar aquí. Yo no terminé en el mensaje 4. Juan fue levantado, escogido por Dios, especialmente Juan. Apocalipsis 1:1 nos deja claro que Dios, Él necesita, cómo Él trabaja en la iglesia, cómo Él va a gobernar aquellas 7 iglesias de Apocalipsis, de Asia Menor, de Apocalipsis 1, 2 y 3, que representan a todas las iglesias. Aquellas 7 iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis 1, 2 y 3, representan todas las iglesias en la historia de la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios va a gobernar a las iglesias? ¿Cómo Dios va a gobernar a la iglesia? Es dándole la revelación de Jesucristo, mostrando a sus siervos. ¿Sus siervos quiénes son? Son profetas, son líderes de las iglesias y son mensajeros. Él notifica solamente a Juan. Solamente Juan fue notificado de esta revelación y Juan tuvo la obligación y responsabilidad de pasar esta revelación a este grupo de siervos, de los cuales Juan hacía también parte. Entonces, hermanos, de la misma manera, yo hoy estoy siendo solamente fiel transmisor de la revelación de Jesucristo para el grupo de siervos. ¿Y quiénes son este grupo de siervos? La iglesia. Son los que transmiten fielmente la palabra. Primeramente, tengo mis cooperadores aquí, los hermanos que están aquí trabajando con los colportores. Y nosotros tenemos, todos ustedes, hermanos y hermanas, que aman la palabra, que transmiten fielmente la palabra, es un siervo del Señor. Porque hoy
En el tiempo de Apocalipsis, hermanos, Dios no está mirando más al cargo. Yo tengo el cargo de presbítero, yo tengo el cargo de diácono, yo soy diaconisa. En Apocalipsis usted no ve más esto. Él quiere la función. Él quiere la función. ¿Usted es un siervo? ¿Qué es un siervo aquí? Y Apocalipsis capítulo 1 es un ángel de la iglesia. Y este ángel de la iglesia es el mensajero. ¿Y quién es el mensajero? Es aquel que entrega el mensaje. No es aquel que da su propio mensaje. Muchos líderes confundieron esto. Quieren dar sus propios mensajes. No, nosotros somos aquellos que entregamos el mensaje de Dios. Yo también estoy aquí en temor y temblor. Ustedes no saben cuánta presión yo tengo para no hablar por mí mismo, no dar mi propia palabra. Hermanos, nosotros somos fieles transmisores de la palabra de Dios. Por eso, 2 Timoteo 2:2, como Pablo nos dice, abra su Biblia, por favor. Vamos a ver. 2 Timoteo 2:2, ¿cómo nos dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros o para transmitir a otros. Hermanos, ¿quién es este grupo de siervos? Pueden muy bien ser estos adolescentes. Son todos aquellos que oyen del apóstol Pablo y transmiten fielmente y con idoneidad, con honestidad. No entrega con otra intención, entrega un producto correcto de una manera correcta. Entonces, estos son los transmisores de los mensajes, son los siervos del Señor en el tiempo de Apocalipsis. Usted puede ser un siervo. Puede ser que usted no tenga un título de cooperador. Yo no quiero que el cooperador sea un título, sino que sea una función. Pero usted puede ser un fiel transmisor de la palabra del Señor. Es esto que el Señor necesita restaurar entre nosotros. Ahí entonces Juan fue usado para intentar traer. Yo voy a leer lo que yo preparé aquí. El ministerio de Juan conduce a la iglesia de regreso para la importancia de la palabra, de la vida y de la edificación de Dios. Dios necesita edificar a través de la iglesia, a través de la palabra. En su evangelio, Él comienza con la importancia de la palabra para la realización de la voluntad de Dios, que es el hombre, recibir la vida eterna por medio de creer en el enviado de Dios para producir la edificación de la casa de Dios. Este es un resumen del Evangelio de Juan. Él comienza como: en el principio era la palabra, era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, pero el verbo un día se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuál es el objetivo de él venir aquí en la tierra como el verbo, como Dios lo envió? Juan 3:16. ¿Quién sabe hablar de memoria conmigo esto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el objetivo del Evangelio de Juan. Entonces, Dios mandó a su Hijo venir aquí en la tierra, que es la misma palabra. Era solamente creer solamente el hombre en el enviado de Dios, que es la misma palabra, para recibir la vida eterna, para no caer en la perdición eterna y obtener la vida eterna. Miren qué cosa maravillosa. Pero la lucha de Jesús aquí en la tierra enfrentó la incredulidad del pueblo judío. Esa fue la gran dificultad. Por eso, hermanos, creer en la palabra del enviado de Dios hace la obra de Dios, y por eso que el enemigo también molesta. Quiere hacer con que nosotros los hombres tengamos dificultad en creer en la palabra de Dios. Ahí entonces en sus epístolas, voy a leer nuevamente sobre la epístola ahora. En sus epístolas
Juan revela la importancia de la palabra de la vida anunciada por el apóstol, la cual es la misma vida eterna. La palabra de la vida es la propia vida eterna que produce la comunión de la vida, la comunión de los miembros de Cristo, o la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo, y también por medio de la palabra anunciada por el apóstol, y también la comunión de la iglesia de los miembros del cuerpo de Cristo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es un resumen bien resumido de las epístolas de Juan, y el libro de Apocalipsis es la consumación de toda la Biblia. Revela a Cristo como el sumo sacerdote. Esto está en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él como el sumo sacerdote cuidando y supliendo a su iglesia, y revela también que Dios está en el trono administrando todo el universo. Esto está ya en Apocalipsis 4 y 5. Administrando todo el universo según su voluntad, ejecutando su recto juicio para por fin presentar la nueva Jerusalén, que es la habitación mutua de Dios con los hombres por toda la eternidad. Es el producto final de este trabajo, de la obra del Señor hoy en la tierra, que es la nueva Jerusalén, la habitación de Dios en el Espíritu con los hombres para siempre. Entonces, justamente, hermanos, por alguien enseñar diferente del apóstol en la época de Pablo y no concordar con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí, vamos a ver un poquito en 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguna enseñanza enseña otra cosa o enseña de manera diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, hermanos, Satanás entonces intentó distraer al pueblo de Dios con la palabra saludable. Entonces, eso abrió puertas para la entrada de herejes. La herejía entró en la época de Juan con los gnósticos, cerintos y del docetismo acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo. Son herejías que dicen, por ejemplo, Jesús no vino verdaderamente como un hombre. Él es algo medio híbrido. O Jesús era hombre, no era Dios. Entonces, estas herejías penetraron en la iglesia, se instalaron ya en la época de Juan, al final del primer siglo, hermanos. Y en esta, con relación a Juan, la señal, entonces usted va a pensar, Juan consiguió poner todo en orden. No, Juan intentó colocar las cosas en orden, pero el ambiente al final del primer siglo ya era otro ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Tercera de Juan, vamos a ver en tercera de Juan. Usted va a entender en la época cuál era el ambiente reinante. Tercera de Juan, en el capítulo 5, Juan dice así: amado, fielmente te conduces. Él escribe esta carta a Gayo. Gayo era una persona muy fiel. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor
y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esto es nuestros colportores. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuestros colportores están recorriendo Europa, yendo de país en país. ¿Qué ellos están haciendo? Ellos lo hacen por amor al Señor, están predicando el Evangelio del Reino. Y si usted los recibe a estos tales, usted estará, y no solo recibirlos, acogerlos en amor, y también encaminarlos en amor, usted estará siendo cooperadores de la verdad. Entonces, en el tiempo de Juan se estaba esforzando en hacer que la iglesia vuelva a la enseñanza saludable, a apreciar la palabra profética, volver a este clima maravilloso que el Señor estableció como el cuerpo de Cristo, este clima orgánico que hoy está entre nosotros. Pero hermanos, el ambiente ya no era este. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Quiere decir, ya hay liderazgo de las iglesias que ya no consideran a Juan como apóstol que traía la palabra saludable, la palabra apostólica a la iglesia. Ya rechazaba todo el trabajo de Juan y también rechazaba a todos los misioneros que Juan estaba enviando para llevar el evangelio, la palabra saludable, la palabra profética para aquella región. Entonces, él no nos recibe porque él ama el primer. Recuerdan que yo hablé en Mateos 8:1, los adultos están más preocupados en quién va a ser el primero en el reino de los cielos. En la cabeza de los adultos es la posición, quieren ser los primeros. Y este ambiente volvió aquí al final del primer siglo. Les gusta ejercer la primacía. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Cómo dice? Las obras que él hace, parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. No solo yendo contra la palabra profética, inventando calumnias, palabras malignas, maliciosas contra el apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, este era el ambiente, intentando competir con el apóstol Juan. Amado, no imite lo que es malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto es para mostrarles a ustedes, hermanos, el final. Estas cartas probablemente fueron escritas en el año 90, al final ya del primer siglo. Entonces, al final del primer siglo, yo puedo afirmarles a ustedes, basados en esto, que ya no había más apreciación por la palabra profética. Ya no había más consideración al apóstol Juan. Y creyendo, ya surgieron liderazgo en la iglesia que competían con el apóstol Juan y no apreciando su palabra y queriendo tomar posición, primacía en su región. Hermanos, este es el motivo por el cual, hermanos, después de Juan no se levantó más otro apóstol al final del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Esto va muy bien de la advertencia que yo leí ayer en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, que Pablo ya advirtió. Pablo ya presintió que iría a suceder lo que sucedió al final del primer siglo. Hechos capítulo 20, voy a leer nuevamente, versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
ellos, para alcanzar el objetivo, su propia ambición, ellos no guardan al rebaño. Ellos vienen, contaminan contra el apóstol Juan, contaminan a los hermanos y los hermanos terminan no siguiéndolo, ni a ellos, y terminan en el mundo. Y ellos no se preocupan con la vida de los hermanos, del rebaño, desde que nos sigan a Juan para que él esté contento. Miren qué cosa, hermanos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiere decir, ellos quieren seguidores. Ellos quieren seguidores. ¿Quieren ser qué? Quieren ser famosos en la obra cristiana. Quieren tener fama. Quieren tener primacía. Hermanos, infelizmente, esto está en el hombre natural. Que el Señor pueda tratarnos nuestro corazón, purificar nuestro corazón. Oh, Señor Jesús. Entonces yo voy a terminar aquí, por lo menos esta parte que yo no conseguí aún entrar en el mensaje 5. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Este clima de búsqueda por la primacía en la iglesia favoreció a aquellos que ambicionaban posición para obtener privilegios, poderes sobre otros para intereses personales. No trabajan para el cuerpo de Cristo, no trabajan para traer al Señor de regreso. Ellos solo quieren levantar su propia obra por ambición propia. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, el hecho que al final del ministerio de Pablo todos los de Asia lo hayan abandonado, varios líderes de las iglesias entraron en contiendas y palabras inútiles y profanas. Pocos eran como Timoteo, fieles a la enseñanza del apóstol, sumado a la situación del primer siglo en la época de Juan, líderes como Diótrefes que se apartaron de la enseñanza de los apóstoles, haciendo su obra paralela. Podemos afirmar, hermanos, que pocos apreciaban la palabra profética, que daba dirección del Señor para la iglesia, porque no daban más importancia más a ella. Por este motivo, a mi ver, el Señor no levantó más apóstoles para dar secuencia a Juan, para dar dirección a la iglesia por la palabra. Entonces, este fue el principal motivo de la degradación. Yo voy a intentar ahora ser más rápido. Oh, Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es no apreciar la palabra profética, no dar valor a la palabra que el Señor habla con la iglesia. Es por esto, hermanos, en las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a ver 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, para cada iglesia, ¿qué él dice? Es eso. ¿Cómo empieza? Él empieza siempre así. Escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, escribe estas cosas, dice. Hermanos, tiene que prestar atención a la palabra que el Señor dice. No es a los que quieren disputar posición. Vamos a tener oídos para oír lo que el Señor dice. Ahí entonces, al final, siempre quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque en aquel tiempo ya no se oía más al Espíritu, no se oía más la voz del Señor. Esto en todas las 7 iglesias, estas cosas dice el Señor tal. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros volvamos al principio, que es realmente amar la palabra que el Señor da a través de la enseñanza de los apóstoles y tener comunión en estas enseñanzas. Entonces, ¿cuál fue la chispa que incendió que quemó esta apreciación por la palabra del Señor y que provocó toda la degradación? Aquí vamos a continuar.
en el capítulo 2 de Apocalipsis, la primera carta, la carta a la iglesia en Éfeso, el Señor ya alertó para un problema más aquí. ¿Cuál es el otro problema? Aparte de la palabra profética, rechazar la palabra profética es el inicio de la degradación. Y rechazando la palabra profética, comienzan a surgir todas las otras deformaciones. ¿Cuál es la otra deformación? Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, con relación a la iglesia en Éfeso, el Señor reprendió: tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Esto está en el versículo 4. Entonces son dos cosas. Una cosa es perder el primer amor. Otra cosa es la obra de los nicolaítas. Son dos ítems. Son ítems que provocaron degradación. Entonces, ¿cómo se pierde el primer amor? Cuando se pierde el amor por la palabra. ¿No es así? Cuando usted no tiene más el amor por la palabra, usted no hace más la inmersión en la palabra, no inculca la palabra y usted va perdiendo el primer amor, porque el amor de Dios está en la palabra. Por eso nosotros nunca podemos perder esto, hermanos. Vamos a seguir el ejemplo de los adolescentes, de nuestros jóvenes. Vamos a hacer inmersión. Vamos a inculcar la palabra en el corazón. Esto va a traernos la realidad divina para dentro de nosotros. El amor por el Señor, hermanos, nunca va a apagarse. Y el amor por los hermanos, el amor por la palabra. Entonces, no perder este primer amor y la práctica. Y en el versículo 6 habla de la obra de los nicolaítas. Este es otro asunto. Aunque la iglesia en Éfeso odiaba la obra de los nicolaítas, pero si odiaba la obra de los nicolaítas significa que ya había alguien haciéndolo. Entonces ya en el comienzo ya había alguien promoviendo la obra de los nicolaítas. Y no se pudo hacer en Éfeso, pero la raíz estaba allí. La raíz fue creciendo y llegamos a la iglesia en Pérgamo, la tercera carta, versículo 15 de Apocalipsis 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Quiere decir, en Éfeso estaba la tentativa de la obra de los nicolaítas. ¿Qué quiere decir? Habían algunos que pregonaban que en la iglesia del Señor algunos que se dedican a la palabra, al estudio de la palabra, ellos sean de una categoría diferente de la mayoría. Entonces, nicolaíta, ¿qué es nicolaítas? Nico significa conquistar o vencer. Y laictes significa pueblo común, pueblo laico. Entonces, ellos pregonaban que deberían tener un grupo que está sobre el pueblo común y ellos es que entienden las cosas de Dios y el pueblo común cuidan de las cosas seculares y solamente traen donativos a la iglesia. Entonces, este era el pensamiento que ellos tenían. Nico, ustedes tienen una marca famosa deportiva que los americanos llaman Nike. Esa palabra Nike vino de la palabra Nico. ¿Sabían esto? Nico es victoria. ¿Qué es victoria? Es vencedor. Es aquel nicolaíta, es aquel que venció sobre los laicos. Está sobre los laicos. Este es Nico, Nike, Nico. Entonces son los que sustentan de que la teoría de que en la iglesia debe haber un sistema de cleros y laicos. El clero está compuesto por aquellos que conocen la palabra de Dios, los cuales lidan con temas espirituales,
al paso que los laicos cuidan de los asuntos seculares. Yo no quiero preocuparme con muchas cosas de la iglesia, yo estoy preocupado con ganar dinero, ganar el pan, no tengo mucho tiempo con las reuniones. Dejen a aquellos hermanos Grimaldi o Tarik, estos hermanos que cuidan de los asuntos de la iglesia. Yo voy a trabajar y ellos no se van a quejar porque el domingo de mañana voy y deposito el dinero que yo gano. Ellos van a quedar contentos. Hermanos, no es así en la iglesia. No es así en la iglesia. Hermanos, en la iglesia todos son miembros del cuerpo de Cristo. No hay una clase especial que entiende la palabra y el resto no entiende la palabra. No, todos nosotros necesitamos de la palabra. Ahora la inmersión en la palabra está moviendo a todos los miembros. Todos los miembros tienen oportunidad, hermanos, de inculcar la palabra en el corazón. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, yo voy a leer, hermanos, para ustedes. Voy a decirles a ustedes que este modelo de los Nicolaitas vino ¿de dónde? El modelo de una clase especial que sirva al Señor y la otra clase secular. Hermanos, ¿de dónde vino este modelo? Este modelo vino del judaísmo. El judaísmo. Dios quería que todo su pueblo que él sacó de Egipto fuesen sacerdotes. En Éxodo 19, cuando Dios llamó así, él dijo, vamos a leer. Vamos tranquilo, no tengo prisa. Si no consigo terminar, no hay problema. ¿Es así o no? Lo importante es que las cosas queden más claras, que tengan más claridad de ustedes. Pero no voy a atrasar el almuerzo de Amir. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, ustedes perciben que el punto principal es oír la voz del Señor para que nosotros seamos un pueblo de acuerdo con el deseo de Dios. Nosotros necesitamos oír diligentemente la palabra del Señor. Gracias al Señor, hoy nosotros tenemos un grupo que hace transcripción, que oye una vez, 2 veces, 3 veces los mensajes, hacen inversión, porque son los que oyen diligentemente la palabra. Y no solamente oyen diligentemente la palabra, sino practican, colocan en práctica y producen la obra del Señor en la iglesia. Entonces, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía, pero ustedes son diferentes. Ustedes son peculiares. Ustedes son de mi propiedad exclusiva. Hermanos, esto es bueno, ¿no es bueno? Ahí. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Quiere decir, es un reino donde todos son sacerdotes. Y una nación santa, no es una nación común, vulgar. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que todo el pueblo de Israel fuese sacerdote. Pero, el pueblo, Moisés demoró para descender del monte. El pueblo ya adoró, pidió a Aarón que confeccione un becerro de oro y comenzaron a adorar, danzar, beber en función de esto y comenzaron a declarar que estos eran los dioses que los sacaron de Egipto. Miren qué blasfemia. Y ahí Moisés dijo, ¿quién está
a mi lado. ¿Quién está del lado del Señor? ¿Quién fue al lado de él? La tribu de Leví. Ahora, saquen su espada y mate cada uno a su hermano. Miren, a matar a su propio hermano. Entonces fue algo cruel, pero ellos fueron fieles. Entonces Dios hizo de la tribu de Leví una tribu de sacerdotes. Entonces ellos no tenían propiedades cuando se distribuyó la tierra para las 12 tribus. Ellos no tenían propiedades porque el Señor dijo, la herencia de ellos soy yo y ellos son mi herencia. Ellos no necesitan tener nada aquí en la tierra. Las otras tribus tienen que cuidar de ellos. Entonces, hermanos, por causa del pecado, la adoración al ídolo, al becerro de oro, el sacerdocio recayó a una sola tribu. Esto no era desde el principio así. Desde el principio Dios quería que todos fuesen sacerdotes. Y finalmente, hermanos, con la iglesia, Él quiere realizar este sueño. El sueño de Él, hermanos, es que todos los miembros de la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo y que son miembros que funcionan. Y todos los miembros tienen que ser sacerdotes. En verdad, todos los miembros de su cuerpo son sacerdotes. ¿Sabían eso? Porque ellos funcionan, ellos están sirviendo. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor quería, pero Satanás trabajó primero cortando la palabra profética y en segundo lugar levantando entre ellos dos clases de personas, los cleros y los laicos. Oh, Señor Jesús. Yo voy a decirles a ustedes que esta palabra ni es mía. Yo voy a leer lo que Watchman escribió en el libro de la ortodoxia de la iglesia con relación a esto. Aquí dice, los judíos mencionados aquí no se refieren a los judíos del mundo, sino a los judíos en la iglesia, así como las personas que vimos antes relacionadas a los nicolaitas, no se refieren a las personas del mundo, sino al laicado en la iglesia, a los laicos. Hay muchas diferencias esenciales entre el judaísmo y la iglesia. Aquí yo quiero mencionar 4 puntos para los cuales debemos dar especial atención: el templo, la ley, el sacerdocio y las promesas. Entonces, estas son las características del pueblo de Israel. Y esta diferencia, esta es la diferencia con la iglesia. Solo que la iglesia fue imitando lo mismo, copiando. Tal es así que hoy se dice, la iglesia se tornó aquella construcción suntuosa. Miren qué iglesia tan linda, miren aquella otra iglesia. Entonces todo eso, hermano, vino del modelo del judaísmo. ¿Sabían eso? El modelo del judaísmo. Voy a continuar hablando lo que Watchman está diciendo. Con relación al sacerdote, dice el autor, cómo los del judaísmo consiguen aproximarse a Dios. El pueblo judío, cómo cada uno conseguía acercarse a Dios. Ellos dependen de un mediador. Ellos dependen de un sacerdote. El sacerdote los representan para ir hasta Dios. Entonces ellos necesitan de un mediador. Las personas son seculares. Si nosotros pertenecemos a las otras tribus, nosotros somos seculares. Pero para ir hasta Dios, nosotros necesitamos de un intermediario, necesitamos de un mediador. Ellos solamente pueden hacer cosas seculares y mundanas, pero los sacerdotes deben ser totalmente santos y cuidar de las cosas santas. Pero en la iglesia no es así. No es así entre vosotros. En la iglesia, hermanos, Dios no solamente quiere que traigamos cosas materiales para Él, sino que Él desea que el pueblo venga a Él. No es solo traer dinero para colocar en la ofrenda. Él quiere que usted sea ganado por Él. Pero, ¿cuáles son las palabras de blasfemias hablada por los judíos? Un grupo de personas en la iglesia en Esmirna estaba diciendo,
Si a los hermanos les es permitido hacer todo, si los hermanos pueden bautizar a las personas, pueden partir el pan, así no hay orden. Esto es terrible. Ellos querían establecer una clase mediadora. No sé si usted entendieron lo que Watchman quiere decir. ¿Cómo cualquier uno de vosotros puede venir y bendecir el pan? ¿Cómo cualquiera de vosotros pueden hacer una oración aquí? Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes son del pueblo laico. Ustedes pueden bautizar a las personas. No, para bautizar a las personas tiene que ser un pastor ordenado o un sacerdote. Puede ser un padre. Entonces tiene que ser alguien ordenado de la clase clerical. Usted es laico, no puede hacer esto. Entonces dicen ellos, está todo sin orden. Cualquier uno puede levantarse, compartir, orar. ¿Qué tema es ese? Él continúa. Y aún más ahora. Grito de guerra. Los adolescentes aquí. Es mucho lío. Es un lío santo, un descontrol santo. Y continúa ahí. El cristianismo de hoy ya ha sido judaizado. El judaísmo tiene el sacerdocio, en cuanto el cristianismo tienen los padres que son rigurosos, los clérigos que no son tan severos y los pastores comunes en el sistema pastoral. Los padres, los clérigos y los pastores cuidan de las cosas espirituales. Su única expectativa en cuanto a los miembros de la iglesia es el donativo. Dejen que ellos cuidan la relación con Dios y ustedes solo tienen que traer el dinero. Infelizmente era esto. Déjenme decirles, cada vez que la iglesia llega al punto de solamente pocas personas cuidar de las cosas espirituales, tal iglesia ya cayó. Ahora voy a hablar del libro de André Miller. En su libro, La historia de la iglesia, volumen 1, André Miller también habla sobre este tema. La distinción entre clérigos y laicos fue sugerida por el judaísmo y la inventiva humana aumentó la separación. El obispo gradualmente asumió el título de pontífice, porque en el segundo siglo, hermanos, principalmente Ignacio, él pregonó primero: los obispos son diferentes de los presbíteros. Los obispos son una clase superior a los presbíteros. Eso no es bíblico, no es bíblico. Esta clase de obispo es quien debe gobernar a la iglesia. Ellos se reúnen de tanto en tanto para dar la dirección a la iglesia, qué van a hacer las iglesias de aquí en adelante, y son ellos que definen. Hermanos, pasó a ser el gobierno humano, de opiniones humanas, no es más el gobierno del Espíritu. Así la iglesia comenzó a descender ladera hacia abajo. Y otro veneno es que el obispo era llamado de pontífice. ¿Qué es pontífice? ¿Quién sabe? Es un constructor de puentes, o aquel que establece un puente entre las personas comunes y Dios. ¿Es verdad? Entonces, ellos son los que son el puente para llevar a usted, que es una persona común, a los asuntos de Dios. Ellos son los intermediarios. Entonces, en latín, pontífice es el que construye puentes, que hace la unión entre el mundo terrenal y el mundo divino. Y los presbíteros, por fin, los diáconos, se tornaron una clase sagrada, así como los obispos. El lugar de mediación y de mayor proximidad de Dios fue usurpado por la casta sacerdotal, juntamente con la posición de autoridad sobre la clase laica. Quiere decir, usted no tiene más derecho
de allegarse directamente a Dios. Usted necesita de pontífices. Usted necesita de alguien intermediario para llevar sus asuntos, su pedido, su petición delante de Dios y traer lo que Dios quiere hablar para usted a través de ellos. Usted no tiene más acceso a Dios. Entonces, hermanos, y también ellos terminan teniendo una autoridad sacerdotal sobre ustedes. Entonces, hermanos, en vez de Dios hablar directamente al corazón y a la conciencia de cada uno por medio de su palabra, y hermanos, presten atención. Gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros estamos en la era de la palabra profética. Todos nosotros tenemos libertad de oír el hablar de Dios, el hablar vivo de Dios y el hablar instantáneo de Dios. Usted no necesita de ningún sacerdote, ningún pastor, ningún padre para que Él le diga a usted lo que Él habla, porque el Señor tiene un canal que trae a la iglesia esta palabra, y esta palabra, hermanos, esta misma palabra que nosotros llamamos de palabra profética, trae a usted la presencia de Dios. Usted no necesita un intermediario. La palabra ya es la misma presencia de Dios. No hay sacerdotes entre nosotros y Dios. Nosotros somos sacerdotes. Entonces, hermanos, consecuentemente con este error, la palabra de Dios perdió el significado y la fe pasó a basarse en las opiniones humanas. Los obispos se reúnen, cada uno da su opinión, cómo la iglesia va a proseguir. Hermanos, ahí comenzó toda la degradación. Y yo voy a leer lo que él escribió. El maravilloso Señor Jesús como sumo sacerdote y su pueblo, único mediador entre Dios y los hombres, fue prácticamente sustituido y despreciado. El enemigo de Dios entonces, no sé si ustedes percibieron, el enemigo de Dios, con un solo tiro, él alcanzó 2 metas, 2 albos, todo lo que yo hablé hasta ahora. La palabra profética y el sacerdocio de todos los santos. ¿No es así? Él dio un tiro, ¡pa! Y acertó en los dos. La degradación fue muy rápida. Voy a leer lo que escribió. El enemigo de Dios alcanzó 2 blancos con un solo tiro. Anuló el gobierno de Dios por su palabra por medio de los apóstoles y la introducción de jerarquía en la iglesia, anulando la función de los miembros del cuerpo de Cristo, estableciendo el gobierno del clero basado en opiniones humanas. Definitivamente, esta fue la causa de la degradación de la iglesia. ¿Está claro para ustedes ahora? ¿Cómo penetró en la iglesia el sistema clerical? ¿Y cómo la iglesia perdió el gobierno de Dios por medio de la palabra? ¿Cómo? 1. Conforme mencionamos, al final del primer siglo, el ambiente en las iglesias ya era el ambiente de lucha por espacios, lucha por destaque, por ser destacado, disputando la primacía como hacía Diótrefes. Por ese motivo que Jesús previnió a sus discípulos cuando disputaban quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les dijo para que todos se convirtiesen y se tornasen como crianza, como niños, para poder entrar en el reino de los cielos, porque la iglesia no es una organización humana ni religiosa, la iglesia es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, para entrar en el reino de los cielos nosotros tenemos que tornarnos como un niño, amar la palabra. Y también, Mateos 20 nosotros hablamos que quien quiere ser el grande, quien quiere ser el mayor entre vosotros, sea el que os sirva. En cuanto, hermanos, había apóstoles escogidos por el Señor y las palabras ministradas por medio de estos canales daban dirección a las iglesias, a la iglesia, ¿no es así? La palabra, en cuanto había apóstoles y que Dios levantó, Cristo levantó, tenía dirección de la palabra a la iglesia, las cuales las palabras gobernaban a la iglesia. Así fue con Pablo, con Pedro, Pablo y Juan.
Sin embargo, después de la muerte de Juan, en el comienzo del siglo II, el Señor no levantó más apóstoles por causa del ambiente impuro de lucha por la preeminencia en la iglesia. Todo el mundo quería ser el primero, todo el mundo quería ser el primero. Oh, Señor Jesús. Ahí, hermanos, se terminó. Ahí surgieron los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Como ellos no tenían apóstoles levantados, ellos fueron a buscar a aquellos que estaban andando más cerca de los apóstoles, más próximos, aquellos que anduvieron con Pablo, aquellos que anduvieron con Juan, y ellos comenzaron a ser levantados a un plano superior. Ellos fueron llamados de padres apostólicos. Voy a leer aquí. ¿Cómo el Señor no levantó más apóstoles después de Juan? Por motivos expuestos recién, los discípulos que acompañaban a los apóstoles de repente fueron colocados en una posición especial. Los seguidores inmediatos de estos apóstoles en el pasado se tornaron padres apostólicos. Por ejemplo, Clemente fue un cooperador de Pablo. En el Evangelio, esto está en Filipenses 4:3, ustedes van a encontrar este nombre Clemente. Juntamente con Clemente estaba Policarpo, Ignacio y Barnabás. Pero, no obstante, los altos privilegios que disfrutaron como discípulos de los apóstoles, enseguida se apartaron. Yo estoy leyendo lo que André Miller escribió. Enseguida se apartaron de las doctrinas que le habían sido confiadas, en especial en cuanto al gobierno de la iglesia. Fue André Miller que escribió, no fui yo, Estos que eran seguidores de los apóstoles, hermanos, no fueron fieles. Entonces, según André Miller, sus cartas, las cartas de estos seguidores de los apóstoles, no son la palabra de Dios. No es mi afirmación, es la afirmación de André Miller. Sus cartas no son las palabras de Dios, están en el campo de la tradición. Ignacio fue uno de los primeros padres apostólicos. Él se tornó obispo de Antioquía, la metrópoli de Asia, alrededor del año 70. Él murió cerca de 7 años después del apóstol Juan. Esto es al comienzo del siglo II. Él murió y él era discípulo de Juan. Ignacio era discípulo de Juan. La expectativa, André Miller escribe, la expectativa era que de tal persona tuviésemos enseñanzas perfectamente semejantes al apóstol, a los de los apóstoles, pero esto no sucedió. Los textos de Ignacio y de todos los otros padres son totalmente diferentes de las Sagradas Escrituras. Porque nuestro único guía fiel y segura es la palabra de Dios. Entonces, en la ausencia de los apóstoles levantados por el Señor después de Juan, la iglesia se quedó sin un gobierno del Espíritu Santo por medio de la palabra. La iglesia comenzó a andar a la deriva, como un navío sin timón, a la deriva. La iglesia se quedó sin el gobierno del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, hablada por el profeta escogido para dar dirección al pueblo de Dios. Después, los padres apostólicos contornaron la situación creando el gobierno de los obispos, cambiando el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres. Presbíteros eran personas más maduras, escogidas por los apóstoles para cuidar el rebaño de Dios. Como obispos, supervisores, ellos eran llamados de obispos. Los presbíteros eran llamados de obispos porque eran supervisores, hacían la obra de supervisión. Vamos a leer. Yo quería guardarlos a ustedes, pero Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces
Pablo navegó hasta Mileto, mandó que llamasen a los presbíteros de Éfeso para ir a Mileto para tener comunión con él. ¿Qué les dijo él en el versículo 20? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Quiere decir, los presbíteros eran las personas más maduras entre los primeros cristianos que fueron escogidos en aquella ciudad, fueron levantadas por el apóstol en aquella ciudad, y ellos eran obispos en la función. Obispo significa supervisor, episcopo, supervisor, aquel que mira por arriba, él es el supervisor. Entonces, obispo significa la función de un presbítero. Pero ellos inventaron que los obispos es una clase superior a los presbíteros y crearon el gobierno de los obispos, el episcopado. Esto fue una invención. Sin embargo, hermanos, uno se refiere a su condición espiritual y otro se refiere a su función. Sin embargo, por conveniencia, hicieron de obispos una categoría superior al presbítero. Crearon la jerarquía en la iglesia que tanto mal hizo a partir de esta invención. Principalmente, hermanos, en los escritos de Ignacio, alrededor del año 107, exigiendo en sus escritos, Ignacio exigía mayores honras y el supremo lugar a los obispos. Y aunque su intención sea buena, temiendo divisiones en la iglesia por falta de un apóstol, sin embargo terminó cayendo en el engaño de Satanás, que es el seductor de todo el mundo. Y Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el diablo. Él tiene la capacidad de engañar a todo el mundo. Él es muy sagaz. Engañó hasta Ignacio. Engañó a los padres apostólicos. Pues con la creación de la jerarquía activó en el hombre el gran fascino por el poder, por los títulos, por la autoridad en la iglesia. El hombre ya tiene esta ambición. Cuando ellos crearon la jerarquía, activó lo que estaba dentro del hombre natural. Entonces, la idea principal de las cartas de Ignacio exigía la total sumisión de los laicos al clero, así constituidos, pensando en un gobierno fuerte, humano, para evitar errores. Esta era la justificativa, para evitar errores, porque no había más apóstoles. Pero esto es la manera humana de hacer estas cosas. ¿De dónde vino la inspiración para el clericalismo? El sistema clérico y laicos. Es triste ver que este sistema conquistó un espacio tan sólido en el cristianismo hasta los días de hoy. Esto no cambió aún. La distinción entre obispos y presbíteros, entre la administración clerical y el sacerdocio común de todos los santos, y la multiplicación de templos, vinieron como consecuencia y se proliferaron con rapidez. Sin embargo, por más que sea difícil trazar la invasión del clericalismo, su modelo era la sinagoga. André Miller, que habló aquí. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica siguió este modelo de templos, creando templos cada vez más suntuosos. Hermanos, este es el modelo de la sinagoga, el modelo del judaísmo. A los pocos se introducieron los ritos y ceremonias. Hermanos, nosotros comenzamos a perder libertad de reunirnos. Todo entra entonces en una cierta... Están los ritos, las ceremonias, a semejanza del judaísmo, y también, hermanos, y también la ropa. ¿Cómo se dice?
las vestiduras sacerdotales comenzaron a ser introducidas también en la iglesia. Por tanto, creemos firmemente que el clericalismo se originó en el judaísmo. André Miller afirma esto. Desde la época de los apóstoles hasta hoy, la raíz de toda la estructura y del dominio del clericalismo aún está presente. Sin duda, la filosofía y la heterodoxia, que es la enseñanza diferente, hicieron mucho para corromper a la iglesia. Él habla de la filosofía y heterodoxia, y yo digo, la negación de la palabra profética. Hicieron mucho para corromper a la iglesia, llevándola a asociarse con el mundo, más el sistema clerical y todo lo que le pertenece está fundamentado en la religión de los judíos. André Miller dice, la introducción de la nueva orden clerical en sustitución al ministerio de los apóstoles por medio de la palabra profética, en la tentativa de evitar divisiones en la iglesia, hermanos, no impidió que aparezcan divisiones, herejías y surgimiento de falsos maestros. Solamente cuando la autoridad en la iglesia es reconocida, la autoridad de la palabra es reconocida por la iglesia, el poder del Espíritu actuará para ejecutar la voluntad de Dios, pues de esta manera Cristo, como la cabeza de la iglesia, la gobierna. Hermanos, tiene que reconocer la palabra profética, la importancia de la palabra profética. Hermanos, yo voy a terminar con 1 Pedro 2. Señor Jesús. 1 Pedro 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todos vosotros, que no está hablando de una clase, toda la iglesia, todos vosotros, sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es real sacerdocio? Por un lado, vosotros sois sacerdotes y por otro son reyes. Cuando usted predican el evangelio en las calles, usted salen con estos dos oficios. Por un lado, ustedes son sacerdotes, ministrando Dios a las personas, pero por otro lado, ustedes son reyes. Ustedes llevan la autoridad de Dios a las personas. Sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Efesios 4 para terminar. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios dio dones a algunos y estos algunos están dotados para que Dios le dé como regalo a la iglesia. Entonces, estos hombres son para qué en la iglesia. Estos hombres dotados no son para ser una clase intermediaria, una clase mediadora entre el hombre y Dios. Estos hombres dones, hermanos, Dios dio a la iglesia ¿para qué? No para sustituir la función de cada miembro, sino para perfeccionar a los miembros, para que funcionen como sacerdotes. Entonces, ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta frase no está bien traducida. Si usted va en la traducción a King James actualizada, él va a decir así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
¿Cuál es la obra de nuestro ministerio? ¿Usted sabía que usted también tiene un ministerio? Y yo también estoy en el mismo ministerio. Y nosotros estamos aquí, nosotros tenemos la meta de hacer la obra de este ministerio. ¿Y cuál es la obra de este ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nosotros no tenemos una clase superior de cleros en la iglesia para sustituir a los demás. No, nosotros tenemos, sí, hermanos que el Señor dio a la iglesia, personas dotadas para perfeccionar a los otros, para hacer con que todos sean miembros que funcionan, que son sacerdotes que sirven a Dios, que edifican el cuerpo de Cristo. Es esto que el Señor está restaurando entre nosotros, este organismo vivo. Nosotros no somos una iglesia, como se dice, una iglesia enyesada con un sistema clérigo y laico. Gracias al Señor, hermanos. Es una iglesia que es el cuerpo de Cristo, miembros vivos del cuerpo de Cristo, un organismo vivo, y la palabra de Dios viene a suplirnos, a hacer circulación de vida, y vamos funcionando, vamos a edificar la iglesia, predicar el evangelio del reino, vamos a traer al Señor de regreso. Amén.